te puedes colgar del foco, pero entonces no está funcionando porque no estás dando un resultado. Hoy las nuevas generaciones quieren transparencia, quieren comunicación, quieren saber hacia dónde va la empresa, incluso para saber si está en la compañía correcta. Los equipos de comunicación son los que están haciendo la diferencia, no el equipo de comunicación. Tenemos que reaprender a comunicarnos. El personal tiene que saber de dónde venimos, a dónde vamos, cómo vamos, Exacto. qué me toca hacer a mí y a quién le importa. Hoy, ¿qué es lo que vive el colaborador dentro de la empresa? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué opina? Pero ya he estado trabajando ahí. ¿Qué podemos hacer para que la gente se sienta escuchada? Si tú no vendes la marca con tu gente, ¿cómo se la vas a vender al cliente? Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo podcast de este 2025 de RH Rockstar Podcast. Yo soy Arlene Leal Metlich. Yo soy María Alejandra Padilla. Y le recordamos que en este espacio está dedicado para platicar de los temas más importantes de RH y sobre todo los de la Agenda 2025. Y el día de hoy tenemos un tema súper importante porque vamos a hablar del pilar fundamental de las compañías y que a veces no es tan valorado ni tan utilizado, que es la comunicación organizacional. Y para ello tenemos a un gran invitado. Queremos que por favor, Ale, lo presentes a este gran invitado que tenemos el día de hoy, que nos acompaña. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Tenemos hoy a Enrique Páez Agraz. Él es académico en el ITESO, especializado en comunicación estratégica y organizacional. Su labor se enfoca en sistemas de medios internos y estrategias comunicativas para organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. En sus clases, él promueve una visión crítica y ética, preparando a sus estudiantes para los retos de la comunicación organizacional, que es un punto medular en la función de recursos humanos. Además, impulsa la internacionalización y el aprendizaje intercultural, combinando teoría y práctica para formar profesionales comprometidos con su campo. Y bueno, a mí me da mucho gusto tenerte el día de hoy aquí, Enrique, porque además es un buen amigo mío. De cuando llegué yo aquí a Guadalajara, tenemos muchos años de conocernos y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros compartiéndonos su experiencia. Sin duda, un RH Rockstar. Gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y muchos saludos a la audiencia que les escucha y les ve. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a entrarle al tema, pero quisiéramos empezar, Enrique, sobre todo porque todos hemos escuchado hablar de comunicación organizacional, pero realmente veo que cada quien tiene una perspectiva diferente, un significado diferente del tema y queremos que tú nos expliques qué es la comunicación organizacional. Por favor, Enrique. Bueno, para no ponerme muy académico, yo creo que la definición más simple es que la comunicación organizacional es un intercambio de símbolos, de significados informativos probablemente, para el logro de propósitos. Creo que eso es lo que distingue a la comunicación organizacional. Es para que un conjunto de individuos, de personas, logre un objetivo común. Para eso sirve la comunicación organizacional y lo que hacemos es intercambiar significados, intercambiar símbolos, intercambiar información. En pocas y llanas palabras, y si quieren después nos ponemos más profundos en el tema. No, pero fíjate, de entrada hay una relación muy fuerte con la estrategia. Por supuesto, de hecho, la comunicación estratégica y la comunicación organizacional, yo diría que son primas hermanas. No, van de la manísima. Van de la mano. Si no son hermanas, son primas hermanas cuando menos, porque la comunicación estratégica es el uso intencionado de recursos comunicativos. Sí. Intencionado quiere decir estratégico, que tienen un fin determinado, que tienen un objetivo que apoyar a lograr. Eso de entrada como definición creo que es un buen punto de inicio. Muy bien, muy interesante. Nos hiciste llegar a un estudio, ¿verdad, Ale?, que analizamos en conjunto sobre 7 pautas muy importantes en temas de comunicación justamente organizacional. Y bueno, quisiéramos hablar de la primera sección o de la primera parte, de donde dice que los equipos de comunicación interna marcan la diferencia. Ale, platícanos un poquito más ampliamente sobre el tema. Bueno, aquí en el tema de equipos internos,
Creo que la gran diferencia está en las empresas que han logrado tener una efectiva comunicación que se traduce en resultados, porque lo interesante es que se traduzca en resultados, si no, pues podrás hacer lo que tú quieras. Entonces estás haciendo otra cosa, no estás haciendo estrategia. Ajá, te puedes colgar del foco, pero entonces no está funcionando porque no estás dando un resultado. Es la capacidad de poder comunicar, que la tarea de comunicar no sea de una persona, sino sea de la organización, ya sea por equipos o de la organización. Porque una persona, tener toda la carga de la comunicación, pues no lo logras hacer en empresas de 1,000, de 3,000. No. Y eso es me regreso tantito al otro estudio que ustedes me enviaron, para rebotarlo, ¿sí? En donde dice que uno de los 3 problemas más importantes de la organización es la comunicación. Sí. Y hemos venido oyendo esa frase los últimos 30 o 40 años. Entonces nadie ha hecho nada para resolver esos problemas. Y un punto medular es ese que se menciona en este estudio de Reino Unido, me parece que es, en donde efectivamente los equipos de comunicación son los que están haciendo la diferencia, no el equipo de comunicación. Y ese es un gran avance que hemos visto, porque anteriormente, bueno, pues ahí está recursos humanos, junta un equipo de comunicación y que resuelvan. Y como un equipo de comunicación, que puede ser de 15, que puede ser de 20, que puede ser de 100 personas, frente a una organización de miles de personas de alcance global en diferentes países, pues como no hay manera. No son suficientes. No son suficientes. Entonces, la estrategia que ha evolucionado es de formar diferentes equipos de comunicación para que repliquen, para que atiendan necesidades específicas de acuerdo con diferentes escenarios culturales, simbólicos, incluso de idioma, ¿no? Es una empresa que tiene oficinas en la India y tiene oficinas en China y tiene oficinas en Alemania, no hay manera de pensar que un solo equipo va a resolverlo todo. Puede ser que un solo equipo resuelva la materia global de la comunicación, pero en el momento de bajar o localizar las diferentes iniciativas de comunicación, pues evidentemente necesitas más de un equipo. Y yo iría más allá, necesitas a tu mismo equipo con competencias, habilidades y destrezas de comunicación que te ayuden. No es subcontratar gente para que haga la comunicación, sino mostrar y enseñar a tu propio equipo a que tenga habilidades y competencias de comunicación para las organizaciones, para el logro del equipo. Lo estoy diciendo bien fácil, pero incluso cuando no tenemos miles de personas ni alcances globales, pues ya una mediana empresa es un reto hacer los equipos de comunicación diferenciados dentro de la organización. Y algo bien interesante lo que acabas de mencionar, porque Ale, tú y yo lo hemos visto, ¿no? En los departamentos de recursos humanos, que vemos todas las áreas, importantísimo reclutamiento y selección, importantísimo compensaciones, y ahí como un complemento está comunicación organizacional. Casi solillo ahí. O sea, exactamente. Y no se ve como tú lo decías, Enrique, no se ve como diferenciador, sino se ve como un complemento del área de recursos humanos. Ale, ¿qué podemos hacer para que realmente sea parte estratégica del plan del RH, la comunicación? Bueno, empezando por el punto que comenta esta encuesta que nos compartiste, Enrique, de equipos de comunicación. Le comentábamos acá fuera de cabina que, bueno, yo en los años que estuve en planta, de una manera intuitiva, vamos a decir, yo decía, yo nunca me autorizaron el puesto de comunicación, yo más ni lo pedí, nunca tenía un puesto pero creo que la comunicación la agarraba yo como una responsabilidad. Pero como yo no puedo con todo, y a mí me encanta delegar porque me encanta poderme salir a las 5 de la tarde de mi trabajo, entonces realmente la comunicación se distribuía en los niveles, no nada más en recursos humanos, sino en supervisión. O sea, supervisor, tú eres el comunicador. Salió vamos a decir, vamos a dar una información X. El supervisor era comunicador. Entonces se entrenaba a la gente para dar esa comunicación, que en ese entonces era verbal, porque pues acá se juntaba junta la raza y se juntan todos y nos dan al fin de mes 15 minutos para que hablemos con todos, ¿no? Independientemente de los tableros, que sí la verdad, ahorita hay cosas mucho más modernas, pero
se hacía un buen trabajo en tableros, pero era un trabajo de equipo, no era un trabajo de un área específica. Entonces, digo... Involucrabas a todos los líderes, supongo, para saber transmitir el mensaje. Sí, y creo que parte de lo que estoy aquí ahorita sentada o decir, bueno, pues es porque en su momento que estuve en planta se hicieron muchos logros, ¿no? Y mucha gente de esa, pues ahorita está de director de recursos humanos, de los que estaban empezando en recursos humanos, y un factor muy importante era la comunicación. Yo me acuerdo que mi primer jefe me decía, alguna vez de esas que oí yo de chiquilla, decía, mira, ella es buena porque es buena para comunicar. Porque a lo mejor porque hablo mucho. Entonces me gusta que todo el mundo entienda, pero fíjense que es por conveniencia, porque yo decía, si todo el mundo entiende, yo tengo menos trabajo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Total. Si la organización entiende, todos tenemos menos trabajo. Es correcto. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, aquí hay que empezar sí lo hacemos, pero sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Hay que empezar por la concepción que también ha evolucionado, la concepción de comunicación en las organizaciones, ¿no? Y creo que una de los transformaciones más significativas es que dejamos de entender a la comunicación como una función, algo que sucede en la organización, algo que se produce en la organización, que es una visión setentera de este oficio, a la comunicación como un constitutivo de la organización. Entonces, a esa intuición de la que tú hablas, de que si todos entendemos, entonces todos tenemos menos trabajo, es absolutamente un antecesor, la arqueología, de ese constitutivo de la comunicación como parte de la organización. Así como hablamos que no hay organización sin administración, no hay organización sin producción, no hay organización sin atención a clientes, no hay organización sin comunicación. Exacto. Así lo tenemos que comprender. Y entender eso, pues es la explicación de ese primer tema que aparece en la encuesta de comunicación. Y por la otra parte, pues plantea nuevos desafíos. No es lo mismo tener un problema de comunicación hace 30 años, que era un asunto básicamente informativo, a tener ahora un problema de comunicación que es esencialmente participativo. Ahí es en donde está el cambio que yo veo, cuando menos en los últimos estudios y cuestiones que he revisado del tema, ¿no? Claro. Y ahora, este tema viene también a colación porque en el podcast pasado, para los que nos escucharon y para los que no, también lo voy a comentar aquí, hablamos de un estudio que se hizo en Arioaki, que el Colegio de Recursos Humanos, que es quien auspicia este podcast, analizó la información y documentó la información. Y hablábamos también de por qué era tan importante la comunicación y la colaboración justamente dentro de las empresas, porque la pregunta era ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la modalidad del trabajo actualmente? Y justamente decían que el principal desafío era la comunicación y la colaboración. Fue lo que mencionaron, pues casi el 50% de la estadística de la Arioak. Pero fíjate qué interesante, porque si el principal, la modalidad actual es la presencial, porque están queriendo migrar a híbrido, pero están queriendo. Todavía hay un porcentaje muy alto de presencial. Y el tema principal es la comunicación. O uno de los temas principales a trabajar es la comunicación y liderazgo. ¿Qué va a pasar si nos cambiamos a híbrido? Esa comunicación, si ahorita ya es problema estando en presencial. Ahora imagínate, ¿cómo vamos a comunicar? A distancia, ¿no? Bueno, ahí hay toda una discusión. Toda una teoría. Y todavía estamos viendo qué va a pasar. Creo que la secuela pospandémica, en ese sentido, todavía no se termina. Estamos viendo cómo grandes conglomerados globales están diciéndole a su gente, ya mijos, a la oficina, todos a trabajar como antes, y hay otras que están haciendo todo lo contrario, allá quédense porque parece que estamos siendo más productivos. Lo que es cierto es que está planteando desafíos de interacción completamente distintos, ¿no? Y está provocando usos diferenciados de la tecnología o de las tecnologías de información o comunicación que antes no nos hubiéramos imaginado, ¿no? Siquiera. Entonces, sí hay un crack en ese tema de las modalidades híbridas, que lo estamos también viendo en educación.
Lo que antes era forzosamente en línea, ahora los estudiantes, y me imagino que gran parte de los trabajadores y el personal de las empresas también están diciendo, ya por favor, yo necesito café en la mañana con mis compañeros de trabajo y echar chisme Radio y todo lo que pasillo ustedes quieran, y necesitamos el radio pasillo y toda la cosa. Yo me preguntaba en la organización donde yo trabajo, ¿cómo estará sucediendo el radio pasillo por Zoom? O por Teams, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Bueno, y luego resultó... O una junta para chismear así. No, luego resultó que había, por supuesto, grupos de WhatsApp. Claro, eso te iba a decir. Es el chismógrafo. No sé si Teams, pero WhatsApp, yo te puedo decir que sí. Exactamente. Entonces sí había grupos de WhatsApp el grupo de producción sin el gerente. Ajá. Y luego el grupo de con el gerente. Porque acá nosotros chismeamos. Sí, que me cae mal, ¿no? Es decir, al final del camino las tecnologías siempre han sido un percutor o un amplificador de las prácticas humanas que ya tenemos y que siempre y de la hemos comunicación practicado, también y por hoy en día. supuesto de la información que se transmite. Pero son fenómenos bien interesantes, ¿no? Ahora, la sección 2 me llama la atención porque el título es Más fanáticos que críticos, pero hay aún trabajo por hacer. Y habla justamente de que hay empleados que están muy entusiasmados, muy contentos de esa comunicación interna, pero siempre y cuando sea concreta, la comunicación sea clara y sea útil. Y también habla que hay otros grupos que se sienten desconectados o negativos en que haya tanta comunicación. Entonces, bueno, platícanos, por favor, sobre esta sección, Enrique, ¿qué opinas? Bueno, yo quisiera partir en 2 o 3 ese tema, porque está muy interesante, ¿no? Primero, más fanáticos que críticos. Sí. En los últimos estudios que yo he aplicado en distintas organizaciones de distintos tamaños, ¿no? Curiosamente, la parte cuantitativa, o sea, califica del 1 al 5 cómo es tu satisfacción. Las medias están tendiendo a estar altísimas. De 4 para arriba, de 3.8 para arriba. Es una cosa que nunca había visto. Dijo, oye, qué bien lo están haciendo, ¿no? Pero te metes a los comentarios y los analizas cualitativamente y te dan con tubo por debajo de la lengua en cuanto a la crítica que te están haciendo, muy puntual, es decir, rebasan los reactivos cuantitativos, y la crítica es sumamente puntual en lo que están solicitando el personal de distintas organizaciones, y tú diste en el clavo con una, y ese estudio da en el clavo con una, que es la saturación de la información. Es decir, de un entorno en donde no comunicábamos nada porque teníamos un tablero de avisos que servía para lo que servía, a tener una hipersaturación de información. La famosa infodemia es un fenómeno que también repercute en el interior de las organizaciones. Al final del camino son un sistema cerrado que es un reflejo de lo que sucede allá afuera. Entonces, lo mismito, es decir, el WhatsApp saturado de chismes, si tú quieres, a veces de información muy útil, lo mismo que el correo electrónico, lo mismo que las videoconferencias, que los chats. Entonces hay un sentido crítico en la saturación de la información, y creo que el gran desafío es hipersegmentar, y yo a veces digo nanosegmentar a tus audiencias para que a cada capa de la organización le toque lo que le toca, y evidentemente habrá información o contenidos que tengan que llegar en general a la gente. Ese equilibrio es muy difícil, o está siendo muy difícil de diferenciar, porque además uno tiene WhatsApp y el otro tiene Telegram y el otro tiene Slack y el otro usa Messenger de no sé qué, y otro se quedó en la era de MySpace, y entiéndele, ¿no? Entonces es muy difícil. Y no quiero migrar, no. Porque uno dice que los chinos lo están oyendo en WhatsApp y otro dice que los alemanes y los rusos lo están oyendo en Telegram, y entonces uno se siente inseguro, y uno que en paréntesis sí nos escucha. Que yo creo que sí. Escucha, sí, claro. No, además estamos en la era de la hipervigilancia, eso está clarísimo, que nos están viendo desde Amazon y desde Facebook y desde Instagram, hay un fenómeno que no podemos negar. No sé hasta qué punto está permeando al interior de las organizaciones, sospecho que mucho, pero no tengo evidencia de que esté presente en ese tema.
Un dato relevante justo que estaba leyendo de un estudio reciente es que dice que el 42% de los empleados se sintió confundido o escéptico acerca de la calidad de la comunicación interna. Y me deja una reflexión sobre cómo RH debe trabajar para cerrar esta brecha, para que todos se sientan realmente escuchados y que no sientan esta confusión. ¿Tú cómo lo ves, Ale? Tú que has estado en la parte integral de las empresas, ¿cómo ves esa parte, esta brecha de la que estamos hablando? Pues creo que como decía también Enrique, ahorita al estar sobreinformados, yo lo que veo es que las organizaciones, bueno, ahora que este año he estado también de interna en empresa, ¿sabes qué me llamó mucha atención? Que la gente no lee más que los primeros renglones. O los títulos nada más. Entonces, creo que sobre todo, y creo que va a ir generacional. A mí como generación rollera, porque si algo me caracterizaba era el buen rollo, si algo, por eso pasé la carrera, por ser buena en el rollo. Y seguimos en el camino. Sí, sigo. Entonces, pero me ha llevado también a trabajar mucho en la optimización de mi lenguaje y de las palabras, porque no leen todo. Entonces, ahí hay una brecha que yo considero importante en la comunicación, porque tenemos que reaprender a comunicarnos. Claro. ¿Y cómo es que 50% no confía en la comunicación interna, Enrique? A mí me preocupa ese dato. Platícanos. A ver, otra vez. Cada vez que no sabemos la respuesta de algo, decimos que es multifactorial. Que es una buena manera de empezar una respuesta, ¿no? Yo me preguntaría, ¿estás siendo transparente en la comunicación que tú emites a la organización? Yo creo que eso es una condición sin la cual no puedes lograr confianza del otro lado. Al final del camino eso habla de confianza organizacional, ¿no? Hay otra punta que es el liderazgo, en donde también ustedes lo podrán ver en sus propios estudios. El estilo de comunicación de los líderes tiene o tiende a veces a ser cada vez más abierto, inmediato, abierto a la retroalimentación de toda la organización. Hay un tema entre estilos de liderazgo, hay otro tema en cuanto a transparencia de la información y otro que también lo he visto últimamente de concordancia. Las personas, ¿por qué desconfían de la información que les das? Por un tema de concordancia. Me han dicho y han expresado en los estudios, una cosa es lo que me dicen en los medios y los canales formales y otra cosa es lo que yo estoy viendo. Entonces, si existen esas discrepancias, cualquier persona dice, a ver, alguien está echando mentiras aquí. Entonces tiendo a desconfiar de esa información que estoy recibiendo. Entonces tenemos que, los líderes y los responsables de comunicación, tenemos que asegurarnos de que existe esa concordancia entre lo que hacemos, lo que comunicamos y lo que decimos. Y ahí entraría, y seguramente tú lo has visto más de una vez en el trabajo de campo, Ale, que los mandos medios tienden a cobrar cada vez más importancia en esa generación de confianza y en esa transparencia y en esa concordancia. Definitivamente, porque aparte si no se genera la confianza, no se da lo demás. Como funcionalidad de los equipos, la confianza es la base de la pirámide. Si no hay confianza, entonces no se da el temor. Por ejemplo, viene el otro que es el temor al conflicto. Entonces no entro en discusiones provechosas porque me da miedo, no sé cómo va a ver, y si yo digo una tontería. Pero de ahí sale la riqueza, ¿no? Esas lluvias de ideas, pues salen de la riqueza de qué aportaste tú. Ah, mira, y salió algo bueno, ¿no? Y eso, de pronto en las organizaciones hay temor a eso, porque les da miedo entrarle al conflicto, porque no nos estamos comunicando, y entrarle al conflicto sano es parte de la comunicación. Incluso, creo que estamos tocando puntos del tema 3, que es, necesitamos hablar de estrategia. O sea, ¿cuál es mi estrategia de comunicación? Y de la estrategia de la empresa también, Ale. Sí, por eso, la estrategia, ¿cuál es mi estrategia como organización? Y estamos permitiendo equivocarnos, estamos permitiendo, hablando de estas disfunciones, cuando se crea para crear la confianza, ¿cómo creo la confianza? Permitiendo hablar a los mandos medios
que hablen, no los dejábamos hablar. Y ahora tienen que hablar porque ya no puedes tú, en una planta de 3,000 personas, En dos personas. partirte en 20,000. 20,000, sí. Y se junta con el punto 1, que viene siendo equipos de comunicación. Tenemos que tener una estrategia de comunicación para comunicar la estrategia. Exactamente. Ahí tenemos Pues sí, un puntito. aunque es redundante, pero sí sucede así, ¿no? Y sobre todo como quitar esa parte de no hablar de la estrategia de la empresa, no ser transparentes, pero es que si nada más comunico una parte de la estrategia, pero no toda, porque luego si hablo de más no va a ser contraproducente, ¿qué va a pensar la gente? Cuando hoy las nuevas generaciones quieren transparencia, quieren comunicación, quieren saber hacia dónde va la empresa, incluso para saber si está en la compañía correcta, quieren conocer la estrategia de la empresa para saber si va conforme a sus intereses, conforme a sus valores, porque hoy las generaciones se fijan ya mucho en qué compañía quieren trabajar. Por la parte de responsabilidad, lo hablamos en el podcast anterior, por la parte de inclusión, que forman parte de la estrategia de la compañía, pero cómo es que la empresa lo está comunicando, ¿no? Sí, cómo vendes esas ideas también, es parte de la comunicación. ¿Cómo lo comunicas? Y ahí hoy hay otro estilo, y incluso las nuevas escuelas administrativas lo están mencionando con cada vez más énfasis, ese estilo de liderazgo en donde abres y transparentas la estrategia. Hay 5 preguntas que hemos repetido desde hace mucho tiempo, y es el personal tiene que saber de dónde venimos, a dónde vamos, cómo vamos, Exacto. qué me toca hacer a mí y a quién le importa. Esas han sido las 5 preguntas de la comunicación, como el qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué de los periodistas. Repítalas, por favor, porque quiero que quede claro, por favor, para que todos lo escuchen. Repítela, Enrique. Que todos tienen que saber de dónde venimos, a dónde vamos, cómo vamos, qué me toca hacer a mí y a quién le importa. En términos de beneficios, es decir, dónde está el retorno es de la mi estrategia. trabajo. Exactamente. Entonces, en la medida en que un líder abre esa información y la estrategia no es un asunto de que se van a Cancún los directivos cada año a decidir los objetivos estratégicos, los escriben en un documento hermoso y luego los guardan en un cajón. Exacto. Pues eso. Ahora en el drive. Ahora en la nube. En la nube. Sí. Ahora los guardan en la nube, pues allá no sirven más que para los que la determinaron o la definieron, ¿no? Pero en la medida en que eso se difunde, se infunde y permea, porque no es un asunto nada más de transmisión de información, tiene que haber un fuerte componente de comprensión, de implicación y de identificación con eso. Entonces ya entramos a otro tema mucho más interesante, que es la cultura de la organización, es decir, el eje comportamental de la organización, el eje actitudinal de la organización, es decir, la parte que está más pegada a la psicología de las organizaciones o al comportamiento organizacional, que pues al final del camino es una construcción simbólica. Sí. La cultura es una serie de significados que todo mundo compartimos y que traducimos en comportamientos, que traducimos en actitudes, que traducimos en lineamientos de servicio al cliente, ¿no? Y a mí me apasiona cuál es la conexión entre este desempeño de la organización y el posicionamiento de la marca, que están íntimamente relacionados. Sí. A mí me sigue pues no impresionando, porque sucede desde hace mucho, pero me sigo cuestionando por qué las agencias de publicidad, que hacen unas extraordinarias estrategias de marca y unos extraordinarios comerciales de televisión, no se ocupan también del desempeño interno. De la marca, es decir, si tú no vendes al interior la marca, y antes ustedes recuerdan, el principio de la mercadotecnia era si yo tengo una experiencia mala en un restaurante, por ejemplo, yo le voy a comunicar esa experiencia mala a 5 personas en promedio. Ajá. Y esas 5 se las van a platicar a otras 5. Y probablemente ahí se acabe el tema. Tengo una mala reputación con 30 personas o 40 personas, no sé multiplicar. Ahora yo tengo una mala experiencia en un restaurante y nos vemos en TripAdvisor, nos vemos en Google Maps, nos vemos en, ¿cómo se llama el otro? Snapchat, o donde hacen críticas. Ustedes sabrán mejor que yo de todos esos temas, pero ahí me pueden estar leyendo miles y a veces millones
No, incluso hasta en la misma página del restaurante, en la porque misma abajo ven página los del comentarios. restaurante. Entonces, la relación entre desempeño organizacional, cultura organizacional y desempeño de marca o posicionamiento de marca, nosotros de recursos humanos siempre hemos sabido que es la misma línea, no es una línea continua, no termina en un momento la comunicación organizacional. Sí, es como y transversal, empieza, ¿no? Abarca todo el es la proceso. misma línea. Si tú no vendes la marca con tu gente, ¿cómo se la vas a vender al cliente? Y ahora se habla mucho sobre todo de ese tema, además de la marca empleadora, pero de la experiencia del colaborador como parte fundamental en temas de retención, de atracción y de retención, en temas de crecimiento organizacional. Hoy, ¿qué es lo que vive el colaborador dentro de la empresa? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué opina? Pero ya he estado trabajando ahí y va con lo que acabas de comentar, Enrique. Fíjate que ahorita estoy bien de la encuesta, hablando otra vez de la encuesta que vamos a comentar de Arioac. Aquí hay una pregunta interesante, dice, ¿cuáles son las estrategias para mantener y aumentar el compromiso? Ahorita, hablando del tema de comunicación, creo que pondríamos comunicación en las primeras. Yo pondría comunicación en las primera. primeras, en donde lo primero que tendríamos que estar haciendo para lograr implicación o compromiso, y tú le pasaste muy cerca hace rato, diciendo, en la medida en que el personal se identifica y dice, esta organización me ofrece perspectiva de crecimiento profesional, me ofrece hacer lo que más me gusta hacer todos los días, me ofrece... Digo, no sé cómo expresar esto, pero cierto grado de atención a la banda psicoemocional, que es reconocimiento y recompensa y todo este tema, entonces puedo decir que me veo implicado. Si a eso le sumas la capa informativa, en donde yo sé lo que tengo que hacer, qué me toca hacer y cómo me van a evaluar ese trabajo, pues entonces le pones otra capa de implicación. Porque tengo más certidumbre. Porque tengo más certidumbre, porque tengo mejor identificación, porque incluso hay teóricos académicos que dicen cultura organizacional y ambiente de organización es lo mismo. La definición para todo efecto práctico. Para los deoístas es lo mismo. Es exactamente lo mismo, ambiente. Ahora aquí, el resultado de la encuesta, ahora que lo comentas, fíjate, comunicación sale la última. Bueno. O sea, primer lugar, es lo que están haciendo las empresas, no quiere decir que es lo correcto, ¿sí? Pero fíjate, sale como punto número 1, como estrategia para mantener y aumentar el compromiso, las empresas están dando reconocimientos, recompensas y salario emocional. No está mal. No, y menos. Pero no tienes... híjole, bueno. La segunda es clima organizacional. Es lo mismo que la primera. Desarrollo profesional. Bien. Incentivos económicos, cosa que ya habíamos visto en unos 2 podcasts anteriores donde les enseño una tabla de 300 encuestados. Lo económico era el número 13. Primero estaba, hasta ser feliz. Y eso desde hace mucho. Sí, toda la vida. Entonces, pero seguimos preocupándonos, o sea, estoy de acuerdo, el factor económico es importante. Muy importante, tiene que estar cubierto, pero no es lo único. Puede estar cubierto y no sentirme nada comprometido con la organización. Luego sigue actividades de equipo, unos que no hacen nada, y comunicación abierta sale con el 6%. Eso es lo que están haciendo. No, pero a mí me hace todo el sentido del mundo, porque al final del camino, en el término de implicación, es cierto que reconocimiento, salario emocional es el tema en los journals, en los periódicos, revistas sobre recursos humanos. El salario emocional es un tema que está en el top 10 como de 7 listas. Con justa razón, ¿eh? Y la comunicación, yo diría que es un factor concomitante. Es decir, en la medida en que hay toda una disciplina que se llama comunicación de beneficios. Cierto, no puede ser el que esté en primer lugar, me suena muy razonable la encuesta, pero sin la comunicación de todos esos beneficios, entonces empezamos a perder esa implicación o esa identificación que es una combinación entre lo económico, lo emocional, lo cultural y el propio desarrollo profesional. Yo cuando no se ve, siento que cuando no se toma en cuenta a la comunicación para todas estas estrategias, una no está siendo estratégico ni sistémico. Y creo que la palabra sistémica a veces la traemos perdida en el radar.
en las organizaciones. Y cuidado con esa palabra, Y esa porque palabra te metes es... en un berenjenal cuando la visión sistémica quiere decir la capa de la estrategia, la capa del desempeño, la capa de la cultura, de la estructura de la organización, de los aspectos psicológicos de la organización. O sea, tener una visión sistémica de una organización del tamaño que tú quieras. Ajá. Es un problema complejo, es un problema perverso, les dicen ahora, porque son difíciles de definir. Claro. Ahí estamos metiéndonos en un tema, pero tienes razón, tenemos que entender que esa es la visión sistémica que va pegadita de otro concepto que es la interdisciplina. ¿Así? Solamente los RHs no podemos tener una visión sistémica, ni solamente los comunicadores. Necesitamos equipos interdisciplinarios, transdisciplinarios. Nunca sabemos. Pues eso es lo que lo hace también sistémico, ¿no? El que puedas ver a la organización como un todo. Entonces, tú le mueves aquí, se te va a mover allá. Le moviste acá y se te mueve acá. Eso combinado con la estrategia. Entonces, no es fácil. Sí entendemos que no es fácil la función. Es un ecosistema muy delicado también. Claro. Exactamente, se hace un ecosistema. Y yo quiero complementar, pues ya cambiamos un poco de tema, pero no quiero dejar de decirlo porque me parece importante algo que ya habían comentado en la parte de desarrollo emocional, que yo que me dedico a reclutamiento y selección, hace 5 años, la primera pregunta que me hacían cuando yo invitaba a alguien para participar en un proceso de un puesto, ¿y qué sueldo voy a ganar? La primera pregunta. Y de verdad me ha sorprendido que hoy es la pregunta 4, 5, hoy me preguntan qué empresa es, qué valores tiene la empresa, si trabaja en esquemas híbridos, home office o presencial. Hay otros satisfactores y si trabajan por objetivos, es algo que están también, claro, o por proyectos. Y la experiencia del empleado antes de llegar a la parte del sueldo. De verdad que me ha sorprendido cuando antes era la pregunta número 1 y seguimos hablando de desarrollo emocional, ¿no? Sí, sí. Oigan, pues nos quedan todavía 4, bueno, creo que hemos paseado en los primeros 4, ¿eh? Sí, exacto, pero es que a lo mejor por 3 puntos más, pero el tiempo desafortunadamente ya se nos acabó. Ya lo tenemos en contra. Exacto, pero tenemos que hacer otro podcast, por favor, contigo, Enrique, para complementar este estudio, que ojo, quien quiere este estudio, por favor, nos escribe aquí abajo y nos pone estudio y con mucho gusto se los mandamos con su correo electrónico para que lo puedan tener. Este estudio, cabe de mencionar, porque no lo platicamos, que es un estudio que se hizo en Reino Unido acerca justamente del tema de comunicación organizacional, exactamente. Entonces, Enrique, pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Fue de verdad tu participación muy productiva para hablar de un tema que pocas veces se toca y que es comunicación organizacional y sobre todo la importancia que hoy tiene dentro de RH, ¿no crees, Ale? Pues sí, creo que para mí se me hace un tema como de corazón, o sea, es la sangre de recursos humanos y a veces no lo valoramos. Y yo quisiera, nada más para darle al último la palabra a Enrique y poder cerrar, es de los 7 puntos que trae esta encuesta, hablamos más o menos de 3, pero no le vamos a dar ahorita vuelo a este punto, pero hay un último punto, es la gente quiere ser escuchada. Abramos, ¿cómo a este punto, qué podemos hacer para que la gente se sienta escuchada? Hay un chorro de pero yo, como tenemos poco tiempo, lo dejamos como preámbulo para un siguiente tema que da para mucho, pero yo diría, vivimos en la época de yo le llamo interconexión sorda. Tenemos cualquier cantidad de maneras de comunicarnos y nos seguimos sintiendo sin escucha, sin retroalimentación. Entonces, no sé si esa sobresaturación de información está causando tanto ruido que terminamos sin escucharnos nosotros mismos, con tecnología y sin tecnología. Eso creo que es un fenómeno del que vamos a estar hablando cada vez más, pero ahí hay, pues no sé, líneas hasta de investigación interesantísimas con el tema de la escucha asertiva, la escucha enfática, la escucha asertiva, con ese entorno de ruido digital, le podemos decir, de sobreinformación, ¿no? Redes sociales, y de infodemia, por supuesto, ¿no? Claro. Y bueno, pues yo agradezco la invitación, por supuesto, y espero que a los profesionales de los recursos humanos y del desarrollo de talento humano les sea útil
esta charla yo la disfruto. Entonces, cerrado. Tenemos que hacer un segundo podcast para acabar con la siguiente vuelta. Exactamente, para acabar con esta encuesta. Y también algo importante, Ale, hablar que en CORRE, en el Colegio de Innovación y Recursos Humanos, también tenemos cursos muy internos para cada compañía, muy enfocado, muy a traje a la medida de cada empresa sobre temas de comunicación organizacional, ¿no? Donde también podemos platicar mucho más a detalle. Cubriendo esta visión estratégica que debe tener la parte de recursos humanos y sistémica. Exacto. Pues, no es fácil, pero que se tiene que abordar cada vez más. Pues gracias a todos por escuchar, gracias nuevamente por estar aquí. Les recordamos que aquí abajo vienen todas nuestras redes para que nos puedan seguir en RH Rockstar Podcast. Aquí abajo viene nuestro canal de Spotify, de Apple Music, de YouTube. También estamos en Instagram y también estamos en Facebook y siempre compartiendo información de valor para todo RH Rockstar. Muchas gracias.